La mañana tenía ese brillo tenue de las postales británicas. Un cielo ligeramente nublado, el sol abriéndose paso entre las nubes y las sombras largas proyectadas sobre los adoquines del patio real. Buckingham Palace respiraba rutina y solemnidad, hasta que algo quebró el equilibrio. Entre la multitud de turistas que fotografiaban a los guardias reales como si fueran estatuas vivientes, una figura comenzó a destacar por su actitud, no por su vestimenta. Un hombre de hombros anchos, camiseta sin mangas y tatuajes recorriéndole los brazos, caminaba con un aire desafiante, pero no venía solo. A su lado, un pastor belga malinois, elegante y musculoso, avanzaba con precisión militar. Su pelaje color sable brillaba bajo el sol y sus ojos, alerta, escaneaban la zona como si ya supiera que algo estaba por ocurrir. No era cualquier perro, y claramente no estaba allí solo para pasear. Pero lo que realmente inquietaba no era el animal, sino la manera en que su dueño sujetaba la correa, con manos firmes, tensas, como si estuviera conteniendo una tormenta. Como si no caminara con su perro, sino con un arma lista para ser liberada. Los guardias reales han visto de todo: bromistas, provocadores, influencers que creen que la viralidad justifica la falta de respeto. Pero ese día, algo era distinto. Aquello no era una broma, era una amenaza velada. Y uno de los guardias, un joven con porte impecable y rostro sereno, estaba por convertirse en el blanco perfecto. El malinois caminaba con disciplina, pero con un leve temblor en las patas traseras. Un signo sutil que solo un experto notaría: ansiedad inducida. El animal no estaba actuando por instinto. Estaba siendo manipulado, conducido como una marioneta hacia el conflicto. ¿Lo ves, chico?, dijo el hombre, levantando la voz para que todos lo oyeran. Ahí está, tieso como un poste. Vamos a ver si tanto uniforme le sirve cuando tenga a un verdadero soldado en la cara. El perro lanzó un gruñido bajo. Dos turistas retrocedieron. Un padre tomó a su hija de la mano, pero el guardia ni pestañeó. Su uniforme escarlata contrastaba con la tensión del momento. Sus botas perfectamente alineadas. Su rostro de piedra. Y entonces, como si hubiera ensayado ese momento, el hombre dio un tirón a la correa, acercando al malinois aún más. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué país estás mirando esta historia. Nos encanta leerte. Y si querés ver más relatos como este donde el valor, la disciplina y la compasión se ponen a prueba en situaciones reales, te invito a suscribirte ahora mismo. Subimos nuevos videos todos los días con historias que te atrapan desde el primer segundo. Dale clic al botón rojo y activa la campanita. No te vas a arrepentir. El perro detuvo su marcha. Estaba a solo metros del guardia. Su respiración se aceleraba. La correa se aflojaba, 1 centímetro por vez. Cada gesto de su dueño era una provocación camuflada de paseo. Pero los ojos del animal decían otra cosa. Dudaba. Y aún así, el guardia no reaccionó. Ni un paso atrás, ni un ademán. Solo disciplina, solo temple. Vamos, Sky, gruñó el hombre. Mostrale a este disfrazado lo que es un verdadero instinto militar. Sky, el nombre del perro. Irónico, porque en ese momento el cielo era lo único que parecía observar en silencio lo que estaba por ocurrir. La multitud contuvo el aliento. Era claro que el hombre no estaba allí para pasear a su perro, estaba allí para provocar, para medir la resistencia de un sistema, para ver si un símbolo podía romperse con un ladrido. Pero lo que no sabía es que ese guardia no solo estaba entrenado para aguantar en silencio, estaba entrenado para actuar en el momento justo, con precisión quirúrgica y con algo que el provocador jamás podría entender: verdadero control. Lo que vas a ver a continuación no es solo una historia más sobre un turista imprudente. Es una lección viva sobre lo que significa la autoridad, el respeto y la conexión invisible entre un ser humano y un animal que, pese a ser usado como herramienta de intimidación, aún conservaba algo sagrado: la capacidad de distinguir entre el miedo y el liderazgo. Y justo cuando el malinois dio ese paso final,
Algo pasó que nadie esperaba. El hombre que quería provocar a un símbolo, el primer rugido del pastor belga Malinois, resonó como un trueno contenido. Sky, el perro, ya no caminaba, marchaba. Sus patas firmes, su mirada fija, su lomo erizado. A cada paso, la correa se volvía un recuerdo, y su dueño, con sonrisa torcida, disfrutaba del espectáculo que él mismo había montado. «No te pongas nervioso», Chico dijo, en voz alta, mirando al guardia real. «Solo quiere saludarte a su manera». El público alrededor formó un círculo invisible. Nadie se atrevía a intervenir, pero todos lo observaban. La atmósfera se tornó densa, un silencio extraño, como el que precede a las tormentas, se apoderó del lugar. Hasta los niños dejaron de reír. Sky estaba a 3 pasos del guardia, su respiración rápida, su lengua afuera, los colmillos apenas visibles, pero algo no encajaba. Aunque su cuerpo estaba en tensión, sus ojos se desviaban hacia el guardia una y otra vez, como si buscara en él una señal, una orden, o quizá una salida. El soldado no se había movido, ni un pestañeo, ni un temblor. Pero detrás de esa inmovilidad perfecta, el cerebro de Harrison operaba como una máquina de guerra. Estaba evaluando todo. La posición del perro, la postura del dueño, los puntos de escape, los civiles alrededor. Ya no era ceremonia, era cálculo. «Vamos, Sky», vociferó el hombre, soltando un poco más la correa. «Muéstrale que acá mandás vos». La tensión explotó. El perro dio un salto hacia adelante, pero no llegó al impacto. Harrison, en un solo movimiento, se agachó con una agilidad casi imposible para alguien con ese uniforme rígido y sombrero pesado. Sus guantes blancos se movieron con precisión quirúrgica. Un toque rápido en el flanco del perro. Luego, presión en el cuello, no para dominar, sino para redirigir. Sky se frenó en seco. La multitud soltó un grito ahogado. El guardia, ese que todos pensaban que solo estaba ahí para posar, acababa de demostrar que sabía mucho más que quedarse inmóvil. Sus manos, entrenadas en técnicas militares de control animal, estaban desactivando una bomba viviente frente a todos. «Tranquilo», Chico, susurró Harrison, sin perder la postura. «Vos no querés hacer esto». El perro lo miró. Su cuerpo aún vibraba, pero algo en su expresión había cambiado. Por primera vez desde que entró a escena, no parecía un arma. Parecía confundido. «¿Pero qué haces?» «Sky, ataque», gritó el hombre, fuera de sí. «¡Te dije que atacaras!» El perro dio un paso hacia atrás. El impacto emocional fue inmediato. No por el retroceso del animal, sino por lo que representaba. Desobedecer a su amo para confiar en un extraño. Pero no era un extraño cualquiera. Era alguien que hablaba su idioma. Alguien que entendía la diferencia entre adiestrar y abusar. El provocador dio un paso al frente, el rostro desencajado. «Ese perro me costó 5,000 libras. Tiene sangre de campeones. No puede ignorarme». Una mujer de acento extranjero murmuró: «Sí puede». Cuando encuentra a alguien digno de obedecer, Harrison mantenía la presión justa sobre el perro. No fuerza, no castigo, solo guía. Cada movimiento de sus manos revelaba algo más profundo: conocimiento, experiencia, autoridad legítima. «Vos no sos una bestia», le decía el Malinois, casi en un susurro. «Sos un guerrero confundido, pero yo te veo». El dueño del perro se abalanzó. Su intención era clara: recuperar el control por la fuerza. Pero antes de que llegara a tocar al guardia, una figura surgió entre la multitud. Un hombre canoso, con medalla de veterano en la solapa y mirada endurecida. «Aléjese», ordenó, con voz firme. El provocador se detuvo por un segundo. El silencio se volvió aún más denso. «¿Y vos quién sos?» «¿Su abuelo?» «Soy alguien que vio lo que la obediencia mal dirigida puede causar», respondió el veterano, sin levantar el tono. «Ese animal no te respeta, te teme, y eso te hace más peligroso que él».
El Malinois bajó la cabeza apoyándola contra la pierna de Harrison. Era el símbolo definitivo. La rendición total. No al guardia, sino a la autoridad real, a la que no se impone con gritos, sino con conocimiento y control, a la que no necesita demostrar fuerza, porque la encarna. El dueño ya no tenía control, ni del perro, ni de la situación. Pero esto recién comenzaba. El precio de la humillación pública. El silencio que había envuelto el patio real se quebró con un sonido inesperado, la risa amarga del provocador. No era burla, era una carcajada nerviosa, quebrada por el desconcierto. Una risa que buscaba disimular algo más profundo. El miedo. ¿Qué pasa acá? Soltó, mirando al perro que ya no lo obedecía. ¡Sky! ¡Sky! ¡Carajo! ¿Qué te hizo ese muñeco? El Malinois seguía junto a Harrison, no en postura de ataque, sino de calma. Sus orejas giraban suavemente, como captando cada tono de voz. Su lengua asomaba con normalidad. Parecía otro animal. Y, en cierto sentido, lo era. «Muñeco, ¿dijiste?», intervino el veterano, con la mirada fija en el hombre. «Ese muñeco ha entrenado con más disciplina en una semana de su vida que vos en toda tu existencia». El dueño retrocedió medio paso. El círculo de gente ya no era solo un grupo curioso. Era una barrera. Invisible, sí. Pero cada mirada que lo atravesaba era un juicio. Y él lo sabía. «¿Van a quedarse todos mirando cómo me roban a mi perro?», gritó, buscando aliados entre los turistas. «¡Esto es un abuso!». Pero nadie respondió. Ni una voz, ni un gesto. Del otro lado del círculo, una mujer sacó su celular y comenzó a grabar. Su cámara apuntaba al Malinois, sereno y obediente, y luego al rostro del hombre, que comenzaba a perder color. «¿Saben qué?», dijo alzando la voz. «Está bien, que se lo quede. Es un maldito perro. Hay miles como él». El comentario provocó un murmullo inmediato. No por las palabras, sino por el desprecio. Porque cualquiera que haya tenido un animal sabe que ese vínculo va mucho más allá de un simple contrato de propiedad. Y en ese instante quedó claro, ese hombre no amaba a su perro, lo usaba, como usa el miedo quien no tiene respeto. «Sky no es el problema», afirmó Harrison, sin apartar la mirada del animal. «Vos sí lo sos». Una frase sencilla, directa, como una bala de verdad, atravesando la soberbia del provocador. Fue entonces cuando la figura del sargento apareció entre la multitud. Su uniforme era igual al de Harrison, pero su porte tenía otro peso, autoridad formal, cinturón con radio, insignias de mando. «Guardia Harrison», dijo, acercándose. «Informe de situación. El ciudadano expuso a civiles a un perro entrenado para ataque, utilizando comandos hostiles e intentando provocar una reacción ceremonial», respondió Harrison, sin levantar la voz. El animal no presentó agresión autónoma. Fue manipulado. El sargento asintió lentamente. Luego se dirigió al dueño. «Señor, ¿es usted consciente de que ha puesto en riesgo la seguridad pública en un sitio protegido?» «Ni que fuera un arma», protestó. «Solo es un perro». «Un perro entrenado», aclaró Harrison, «y usado como amenaza». El sargento sacó su radio y murmuró algo. En menos de 30 segundos, 2 agentes de policía comenzaron a cruzar el patio, seguidos por una mujer de traje gris con portapapeles y gafas oscuras. Tenía el porte de alguien acostumbrada a ver lo peor en los animales y lo peor en sus dueños. «Protección animal», murmuró uno de los turistas. La mujer se acercó a Sky con movimientos suaves. El Malinois la olfateó con respeto, pero no mostró signos de incomodidad. Ella lo observó unos segundos, luego giró hacia el sargento. «Respuesta condicionada, pero estable», dijo. «Ha recibido entrenamiento formal, posiblemente de línea militar». El dueño alzó los brazos, como si estuviera en juicio. «Yo pagué por ese entrenamiento. Está registrado a mi nombre. ¡Es mío!». No interrumpió la mujer, sin inmutarse. «Era tuyo, hasta que lo convertiste en un arma.
El comentario cayó como un martillo, pesado, irrefutable. La multitud ya no era solo un grupo curioso. Era una masa silenciosa que presenciaba algo más grande, la caída pública de un abusador, pero más aún, el renacer de un animal que había sido reducido a herramienta. El dueño de Sky retrocedió otro paso. Esto es una trampa. Esos tipos están actuando. Todo esto es una puesta en escena. ¿Y tu parte cuál era?, preguntó el veterano. ¿La del cobarde que usa a un perro porque no se anima a enfrentar a nadie solo? Las palabras rebotaron como ecos. No hubo respuesta. Sky se sentó junto a Harrison, su cuerpo alineado, su mirada tranquila. La escena era perfecta. El perro junto al hombre que, en solo unos segundos, lo había liberado de años de tensión, sin gritar, sin golpear, solo entendiendo. El provocador, derrotado moralmente, intentó una última jugada. No pueden llevárselo. Lo compré. Es legal. La mujer del traje gris lo miró con frialdad. Quizá lo sea en papeles, pero no en conciencia. En ese momento Sky giró la cabeza y miró a su antiguo dueño. No había miedo en su expresión, solo indiferencia. Y esa fue la herida que más dolió. Cuando el control se convierte en juicio público, el provocador estaba atrapado, no por las esposas aún no, sino por algo peor, el juicio de todos los presentes. Ya no podía fingir, ni gritar órdenes para impresionar. Y lo peor, ya no podía recuperar el control sobre Sky. La oficial de protección animal giró y se dirigió a Harrison. ¿Puede mantenerlo bajo control hasta que lo evaluemos? Sí, señora, respondió él, sin dudar. Sky permanecía erguido. Ya no era un arma. Era un perro que por primera vez en mucho tiempo se sentía comprendido. Este animal fue creado para trabajar en equipo, no para ser usado como instrumento de intimidación, agregó la oficial, pasando sus manos por los flancos del Malinois. Sin embargo, sigue obedeciendo a quien lo trata con respeto. Detrás, los policías tomaban notas mientras el dueño comenzaba a sudar frío. ¿Van a arrestarme por pasear a mi perro?, protestó. No intervino el sargento, con tono firme. Vamos a detenerte por poner en riesgo a civiles, por incitar un ataque y por el uso inapropiado de un animal potencialmente peligroso. Él no es peligroso. Solo lo entrenaron así. No es el perro el que es peligroso, añadió Harrison. Es el amo que le enseña a odiar. La frase cayó como una sentencia. Uno de los agentes colocó una mano en el hombro del hombre. Señor, por favor, acompáñenos. Esto no se va a quedar así, gritó. Ese perro es mío. Pero Sky ni siquiera volteó. La multitud se abrió para dejar pasar a los agentes. Algunos aplaudieron en voz baja, no por la humillación del hombre, sino por la calma, por la lección, por ver que la verdadera autoridad nunca grita, solo actúa. Harrison se agachó lentamente junto a Sky. Le habló en voz baja. Lo hiciste bien. Sky lo miró, bajó las orejas y apoyó el hocico sobre la pierna del guardia. ¿Puedo acercarme?, preguntó una niña. Harrison asintió. Ofrécele tu mano primero, que la abuela. La niña lo hizo con delicadeza. Sky olfateó y lamió su palma. El suspiro colectivo fue inevitable. Ese perro que minutos antes era una amenaza, ahora era símbolo de esperanza. ¿Cómo aprendió eso?, preguntó el padre. No lo aprendió. Lo recordaba, dijo Harrison. Solo necesitaba que alguien se lo recordara. Una pareja grabó discretamente, no para viralizar, para documentar algo valioso: la transformación. El sargento se acercó a Harrison y habló bajo. Esto fue excepcional. Como oficial y como padre de 2 hijos que ahora creen que los guardias son superhéroes, la oficial de protección animal regresó con una correa táctica. Se la ofreció al guardia. Me gustaría que él la lleve, no como castigo, como símbolo. Aceptado, dijo Harrison. Sky no opuso resistencia. Ya no era una correa de sometimiento, era un lazo de confianza. En casos como este, dijo la oficial al público,
Los animales quedan bajo evaluación, pero viendo su respuesta, su memoria entrenada y su estabilidad, podemos considerar su reinserción inmediata en programas de servicio. ¿De guardia?, preguntó alguien. De terapia, de rescate, incluso de seguridad en aeropuertos. Este perro no está perdido, solo estuvo mal guiado. El público aplaudió. Un aplauso dirigido al animal, pero también al mensaje. La nobleza no se extingue bajo el abuso, solo se esconde esperando ser rescatada. Sky se sentó junto al guardia. Un policía se acercó al sargento. ¿Qué hacemos con el video? Está en TikTok, Instagram. Déjalo, respondió el sargento. Que el mundo vea cómo se detiene la violencia sin violencia. El sargento miró a Harrison. ¿3 años con la unidad canina? 4. Parece que ninguno fue en vano. Harrison volvió a su posición. Sky al lado. Y aunque el uniforme seguía igual, todos sabían que ese guardia ya no era parte de un protocolo. Era parte de algo más grande. La redención de Sky y la lección que quedó. El reloj de la torre marcó el mediodía. Con él llegó el cambio de guardia. Las botas resonaron en perfecta sincronía mientras la banda tocaba. Pero esta vez, todos miraban hacia otro punto. Al guardia inmóvil y al perro a su lado. Sky, con su nueva correa táctica, permanecía sentado como un veterano. Ya no respondía a gritos, solo observaba. ¿Va a quedarse con él?, preguntó la oficial de protección animal a Harrison. No depende de mí. Depende de si él quiere quedarse conmigo. Sky movió la cola. Sutil, pero suficiente. Tiene las condiciones, dijo ella. ¿Y usted? La experiencia. Harrison no respondió enseguida. Pensaba en patrullas en Medio Oriente, donde perros como Sky eran su único respaldo. En situaciones donde una señal con la mano podía salvar vidas. Lo entendía, por eso no veía a Sky como víctima. Lo veía como soldado. La oficial sacó una carpeta. Si desea comenzar el trámite de adopción funcional, podemos acelerarlo. Tiene respaldo veterinario, adiestramiento y evidencia de recuperación conductual. Y el dueño anterior será procesado, respondió. Tiene antecedentes. Pero este caso es diferente. Aquí el animal eligió. En ese momento, Sky se levantó, caminó hacia Harrison, se sentó frente a él y levantó la pata para apoyarla sobre su guante blanco. La multitud exhaló. Algunos grabaron, otros simplemente observaron, conmovidos. Entonces, es un sí, dijo la oficial. Es un sí, respondió Harrison. Sky giró hacia la multitud. Ya no parecía un perro rescatado. Parecía parte de la unidad. Postura firme, mirada tranquila. El exdueño ya estaba en la estación. Según informes, había usado a Sky para amenazar en bares, plazas y escuelas. Lo que comenzó como un incidente aislado se convertía en un caso ejemplar. ¿Y qué pasará con Sky ahora?, preguntó un niño al sargento. El oficial se agachó. Va a hacer lo que fue criado para hacer. Proteger, servir, ser feliz. ¿Y por qué lo hicieron tan enojado? Harrison intervino. Porque algunas personas no saben manejar su miedo y se lo enseñan a otros. Entonces, ¿Sky no era malo? Nunca lo fue. Solo obedecía miedo de otro. Sky se recostó junto al guardia. Su respiración era tranquila. Ya no temía. Estaba donde debía estar. Y aunque Harrison sabía que volvería a su rutina ceremonial, algo había cambiado. Porque lo que ocurrió ese día no podía olvidarse. Ni por él, ni por Sky. Ni por los que entendieron que el respeto no se impone, se inspira. Cuando la banda terminó su marcha y la multitud comenzó a dispersarse, una mujer se acercó al guardia. Gracias, dijo, simplemente. Y se fue. No pidió selfies, no preguntó su nombre. Solo dejó una palabra. Porque a veces, las historias más poderosas no se cuentan, se viven
A veces, los momentos más impactantes no ocurren en campos de batalla ni en tribunales. Ocurren en lugares cotidianos, frente a un palacio, ante una multitud que no esperaba ser testigo de una lección. Esta no fue solo la historia de un perro recuperado. Fue una demostración de algo mucho más profundo, el poder de la verdadera autoridad. Sky no necesitaba un amo, necesitaba un líder. Alguien que no impusiera miedo, sino que ofreciera dirección. Alguien que entendiera que el respeto no se exige, se inspira. En su antigua vida, obedecía por obligación. En su nueva vida, obedece por confianza. Y esa es una diferencia inmensa. Lo que vimos aquel día en Buckingham fue más que un incidente aislado, fue un espejo, porque en algún punto todos somos Sky, todos hemos recibido órdenes equivocadas. Todos hemos seguido a personas que no nos merecían, que usaron nuestro potencial para su propio ego, su propia inseguridad, su necesidad de demostrar que podían dominar. Y tal vez, como Sky, muchos no supimos cómo liberarnos hasta que alguien nos mostró otra forma de ser. Una forma donde el control no se basa en gritos, sino en calma. Donde el liderazgo no se impone con castigo, sino con ejemplo. Esa es la verdadera enseñanza de esta historia. El guardia Harrison no rompió su formación solo para detener un ataque. Lo hizo porque entendió que Sky no era el enemigo, que el verdadero peligro era el abuso disfrazado de propiedad, y que cuando alguien se atreve a intervenir con conocimiento y compasión, las cosas pueden cambiar, las personas pueden cambiar. Y los animales también. Esto no es solo sobre perros, es sobre cómo tratamos a quienes dependen de nosotros. Nuestros hijos, nuestros animales, nuestros empleados, nuestros estudiantes, nuestros compañeros. ¿Somos líderes o simplemente exigimos obediencia? ¿Inspiramos o intimidamos? ¿Guiamos o controlamos? Sky, con su cuerpo poderoso y su mirada alerta, nos enseñó que el instinto de seguir no desaparece, pero sí puede redirigirse. Y que detrás de cada comportamiento agresivo hay una historia, una manipulación, un error aprendido. La próxima vez que veas un acto de violencia física o emocional, tal vez recuerdes esto. No todo aquel que ladra está enojado. Algunos solo están confundidos. Algunos solo están pidiendo ayuda. Y si vos sos quien está actuando por miedo, gritando para que te escuchen, apretando porque sentís que te escapan, quizás también haya un Harrison dentro tuyo. Uno que aún no supo cómo liderar desde la serenidad, pero que puede aprender. Porque el liderazgo real no nace de la fuerza, nace del entendimiento. El guardia no necesitó levantar la voz para que Sky lo escuchara. Solo necesitó hablar el idioma correcto, uno que no se basa en dominación sino en conexión. Y cuando esa conexión se dio, el perro se entregó por completo, porque reconoció algo que jamás había sentido, alguien digno de su confianza. Si te emocionó esta historia, si alguna vez te sentiste como Sky o como Harrison, sosteniendo con firmeza mientras todo alrededor se tensaba, sabe que no estás solo. Todos, en algún momento, necesitamos recordar quiénes somos o quiénes podemos ser. Deja en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más. Nos encanta leerte. Nos conmueve cada testimonio que comparten, porque sabemos que detrás de cada pantalla hay alguien que también busca aprender, crecer y liderar desde el respeto. Y si querés ver más historias como estas reales, inspiradoras, profundas, te invito ahora mismo a suscribirte al canal. Cada día publicamos relatos que no solo entretienen, te transforman. Te muestran el poder que tiene una buena decisión, una palabra justa o una acción valiente en el momento adecuado. Activa la campanita para no perderte ningún episodio, porque las mejores historias no siempre están en los libros. A veces pasan frente a nuestros ojos, y si no estás atento, te las podés perder. Gracias por acompañarnos hasta el final. Sky encontró un nuevo comienzo. Harrison reafirmó su vocación. Y tú, que estuviste del otro lado, te llevas algo más que un relato. Te llevas una enseñanza, porque al final del día, todos tenemos algo de guardia y algo de perro confundido. La diferencia está en qué elegimos hacer cuando nos sueltan la correa.